Bueno, ¿qué son 7 años comparados con 100? Es una barbaridad. La buena noticia es que este 7º evento, Mid Summit, lo estamos celebrando. Llegar al centenario va a ser un poco complicado. Pero siempre habrá quien venga después que sí que lo celebre y que homenajee a los impulsores, a quienes estuvieron en ese momento al frente de la creación, en este caso, y sin ir más lejos, de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, que acaba de cumplir esos primeros 100 años y a la que hay que atribuir, entre otras cosas, la dinamización del turismo, porque no hay que olvidar que mucha gente empezó a viajar para acompañar a su equipo, que los hoteles empezaron a comercializar propuestas y ofertas para los fans, seguidores de equipos, que las infraestructuras se crearon en torno a partidos de fútbol. En fin, el fútbol ha sido un dinamizador, como tantos otros deportes, pero en este caso es el que ha cumplido 100 años, al que felicitamos, a esa federación, y en concreto a su director de marketing, que acaba de celebrar ese centenario y para el que esto es un paseo seguro, que es Jaume Colombàs, y que va a moderar la primera mesa ya, construyendo el turismo de valores. Jaume, cuando quieras. Sí, ¿no? Voy en medio. ¿La mesa redonda la traen o es un eufemismo? Muy bien. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para el que no me conozca, soy Jaume Colombàs, soy actualmente el director de marketing y comunicación de la Federación de Fútbol de las Illes Balears. Pues, anteriormente estuve 10 temporadas en el departamento de marketing del Real Mallorca y también soy propietario del restaurante El Bandarra, situado dentro de un hotel, del Hotel Brondo, así que creo que todo está bastante conectado. Hoy vamos a hablar, ahora haremos una pequeña presentación de la mesa, muy breve, y pasaré a invitar a nuestros participantes. Bueno, les voy a llamar que se acerquen ya, por favor, el señor presidente de la Federación de Fútbol de las Illes Balears, señor Jordi Arrach, el director general de Turismo y Deportes, donde quiera. Joan Antoni Romonell, la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la COE, Inma de Benito, y también nos acompañan el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Eivissa, Rubén Sousa. ¿Tenemos micros para todos o van compartiendo? Compartiendo, perfecto. Bueno, por lo dicho, bienvenidos. Precisamente de esto vamos a hablar en la siguiente mesa redonda, de cómo construir un turismo más humano, más consciente y más conectado con el territorio y con las personas. Bajo el título Construyendo el Turismo de Valores, queremos reflexionar sobre el papel que desempeñan el deporte, las instituciones y el sector turístico en la creación de un modelo sostenible, competitivo y socialmente responsable, porque hoy ya no basta con atraer visitantes en masa. Los destinos del futuro serán aquellos capaces de generar identidad, reputación, bienestar y propósito. Turismo y deporte comparten principios fundamentales como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación o la capacidad de unir personas. Y para hablar de todo ello, hoy contamos con perfiles que representan distintas miradas, institucional, empresarial, deportiva y territorial, pero con un objetivo común: pensar cómo queremos que evolucione nuestro destino en los próximos años. Como decíamos, empezamos aquí a mi izquierda con Inma de Benito, actual directora del Departamento de Turismo y Cultura y de Deporte de la COE. También ha trabajado en el Grupo Iberostar, también fue presidenta ejecutiva de la Federación de Hoteles de Mallorca. Un placer tenerte, ¿qué tal? ¿Has madrugado mucho? A ver. Sí, es en directo, como podéis comprobar. Muy buenos días, sí, he madrugado. Has madrugado, pero bueno, 4:30 estaba en danza por ahí, pero muy
volver aquí siempre. Siempre es una buena noticia. Os voy a hacer una primera pregunta a los cuatro. Responderme con un par de titulares, ¿vale? Porque luego empezaremos un poco el debate, y lo que sí os pido para que esto no sea aburrido es que os peleéis un poco, ¿vale? Lo digo. Mira, está aquí. ¿Vale? Lo digo porque si no, aquí empezamos a reflexionar y demás, y yo creo que nos interesa conocer las opiniones de todos. Ima, como decíamos, el turismo del futuro necesita algo más que infraestructuras o cifras récord, ¿no? Récord de turismo, récord de turistas que visitan Son Sant Joan. Yo creo que ya son titulares del pasado. ¿Qué papel jugarán los valores compartidos con el deporte, como el esfuerzo, la cooperación, el propósito, el trabajo en equipo, en la competitividad de los destinos en el futuro? Bueno, muy buenos días de nuevo. En primer lugar, gracias Dolores por la invitación. No he podido, el año pasado no pude estar, este año no me lo podía perder, por eso lo del madrugón. Bueno, yo lo primero que me gustaría puntualizar es que yo odio hablar del turismo del futuro. O sea, yo creo que tenemos que hablar del turismo del presente, porque además lo que pasa en el futuro lo estamos decidiendo hoy. Las decisiones de hoy son las que van a condicionar cualquier cosa que vaya a pasar, como no estamos condicionados por las decisiones que hemos venido tomando. O sea, eso como primer punto. Creo que lo primero es que el futuro se decide hoy. Primer tema. En segundo lugar, yo creo que estamos en un momento de liderazgo humanista, ¿no? ¿Qué implica el liderazgo humanista? Pues precisamente implica que los valores, todos esos valores que tenemos, pasan a estar por encima de la cuantificación. Ayer, que tuve ocasión de estar con Iñaki Gabilondo, decía, todo se mide por números. Me comentaba, Jaime, todo se mide por números. Dice, imagínate que aquí alguien te preguntara qué tal estás hoy y le dijeras, pues un 4,2 mejor que ayer. Dice, ¿qué pensaría la gente, no? Pues efectivamente, hay que seguir midiendo por números. Dice, pero hay que responder a la pregunta, pues estoy bien, estoy mal, no me encuentro, porque las emociones van a jugar un papel fundamental. Y en eso, todo lo que el deporte construye y lo que ha venido construyendo tiene mucho que decir, y yo creo que ya está introducido en la empresa hace mucho tiempo. La empresa hace mucho tiempo que su misión principal, y para lo que nace y para lo que se desarrolla y muere, es para generar bienestar y por tanto para desarrollar esos valores dentro y fuera de la empresa. Caña aquí porque sí. Gracias, Imma. Señor Orrac, presidente de la Federación de Fútbol de las Illes Balears, en primer lugar, felicitaciones por el centenario, no el suyo, el de la Federación, si no le diría que se conserva usted muy bien. El señor Orrac durante más de una década ha sido empresario hotelero, ha hecho la dirección o ha sido el gerente o explotado varios establecimientos hoteleros en Menorca, y 40 años vinculados al fútbol. Creo que es una voz autorizada para hablar de lo que nos lleva hoy aquí, que es turismo y deporte. Actualmente, dentro de este marco del centenario, tiene un acto muy importante, que es en España e Inglaterra de fútbol femenino. Las dos selecciones más importantes del mundo se van a encontrar aquí en Palma, en un partido muy importante, clasificatorio, en pleno mes de junio, y con siendo mayor parte de los destinos principales del turismo del Reino Unido. ¿Qué impacto económico va a tener directo e indirecto este partido? Bien, sí. Bien, buenos días a todos. Loli, no sé dónde estás, pero muchas gracias por la invitación. A todo el equipo de Solutions, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Bueno, en primer lugar, yo creo que estoy aquí representando un poco lo que es el deporte. Hoy me toca, no solo el ámbito del fútbol, aunque sea nuestro centenario. Por eso tenemos que hablar un poco en general. Si hablamos en particular de este evento, pues bueno, no deja de ser un evento más, como se ha dicho aquí, dinamizador de lo que ha sido el deporte en esta comunidad, que ha empezado siempre por el fútbol, por esos 100 años, pero que se ha ido revalorizando con los años, con muchas otras modalidades deportivas. Hoy podemos vivir y decir que el ciclismo en Mallorca es algo tremendo durante casi todo el año. Podemos decir que las actividades marítimas son casi todo el año. Podemos decir que el running, el montañismo, que muchas otras modalidades son actividades turísticas durante todo el año. Por lo tanto, creo que somos los gran olvidados, el turismo y el deporte. Creo que el deporte juega un papel esencial dentro de lo que es el ámbito económico de esta comunidad y de toda España,
Creo que nunca se nos tiene en valor, se nos tiene un valor suficiente como para realmente creer que somos un motor económico de esta sociedad. Y creo que un partido como el de España-Inglaterra pues no significa más que un campo con 25.000 personas, que un campo donde va a haber pernoctaciones turísticas durante toda la semana, porque es España e Inglaterra en el mes de junio. Tanto esperemos que haya muchos más españoles y mallorquines que ingleses en el encuentro, pero si bien es cierto que este partido no es más que la consecución de infinitos torneos que se celebran en Baleares a nivel internacional y que lo que hace es que de alguna manera, primero, mucha gente conozca las islas y segundo, que tanto el impacto económico como las pernoctaciones que se producen en épocas en las que no hay un gran turismo en Baleares, en invierno, hagan de nuestro deporte un deporte esencial para la comunidad, no menos que otros ni más que otros, sino esencial. Y yo creo, y para terminar y sin tener muchos datos sobre la mesa, que debemos empezar a valorar lo que genera el deporte para esta comunidad. Creo que es nuestro objetivo, creo que debemos saber venderlo. Uno de los mantras que hay sobre el deporte es que no sabemos nunca vender lo bien que lo hacemos, solo sale lo malo. Yo creo que y en un mundo tan bélico últimamente, que Baleares sea un destino turístico de presente, como dice Inma, parece ser que tenemos un año excepcional y de futuro, como no puede ser de otra manera. Creo que con eventos de este tipo son los que realmente lo hacen fuerte una sociedad. Pensad que simplemente en España tenemos unas 5 millones de licencias federadas, no de fútbol en este caso, pero en general contribuimos a un 3% del PIB de España, de deporte, con más de 250.000 empleos directos y 600.000 indirectos. Yo creo que son datos a tener en cuenta. Creo que en Baleares la movilización en torno al deporte, no solo al deporte fútbol, mueve más de 400 millones de euros y más de 240 millones de pernoctaciones. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero para nuestra comunidad. Creo que debemos empezar a ponerlo en valor, Jaime, y a todas las entidades y administraciones públicas y privadas. Creo que tiene un turismo especial y específico para ese deporte que quiere venir a disfrutar de nuestras islas, porque no somos islas de playa y fiesta, somos islas de muchas más cosas. Por lo tanto, yo quiero agradecer el foro para poder decir esto, que es una batalla que yo tengo con mis amigos de las administraciones, que creo que tanto el deporte como el deporte y turismo se nos debe poner en valor. Se refería, entiendo, también cuando hablaban no solo del fútbol profesional, por ejemplo, los torneos que se organizan en Semana Santa en Baleares, que ya no sé qué número ha alcanzado esto. Semana Santa, en Navidad, en épocas donde realmente el turismo es otro y no hay un turismo masificado, y por lo tanto podemos decir que gracias a torneos como en Santa Ponsa o como en la parte de Calamillor, los hoteles abren antes de tiempo y llenan hoteles, porque creo que ese es el objetivo y por eso apuestan los hoteles y las entidades colaboradoras por este tipo de torneos. Creo que, pero en el fútbol y en otros muchísimos deportes, repito, si vamos por la carretera, todos los que somos residentes sabemos que en el ciclismo prácticamente yo creo que tenemos bicis en casa que cuando salimos con el coche salen detrás, ¿no? O delante. Por lo tanto, yo creo que hay mucho deporte y creo que tenemos que ponerlo en valor. Gracias, presidente. Joan Toni Ramonell nos acompaña, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Actualmente es el director general de Turismo y de Deportes, del Gobierno de las Illes Balears. Hablábamos antes de aficionados en este partido importante España-Inglaterra. Vamos a hablar ahora de usuarios, de deportistas, ¿no? Ustedes apoyan logística y económicamente pues las grandes pruebas que se producen en las islas, como puede ser la Travessa, la 312, el Camí de Cavalls, a quien vi corriendo también participando. No sé si usted juega todavía a fútbol, pero pues aquí el director general lo vi corriendo el Camí de Cavalls y un largo etcétera de competiciones. Como decíamos, hablábamos de aficionados, vamos a hablar ahora también de los propios participantes en las pruebas. ¿Se puede valorar este impacto económico de las pruebas deportivas en Baleares? Y en segundo lugar, ¿cuál es la conexión actual entre deporte y turismo en las islas? Son dos mundos que nacieron paralelos, pero que yo creo que con el tiempo se han ido encontrando el camino y ahora casi no se entienden uno sin el otro. Muy buenos días a todos. Gracias, Jaume. Un placer compartir estas horas con todos nosotros. Me preguntabas sobre
el impacto económico en primer lugar de los participantes de las pruebas. Vale, yo creo que más allá del dorsal, del gasto del dorsal, todos sabemos, y más aquí con los presentes, que el gasto de los deportistas es más elevado que el resto. Primero de todo porque es un tipo de turista que apuesta por la especialización. Por ejemplo, has puesto el caso de Camell Cavalls, el gasto que pueden tener los corredores que van a la carrera en nutrición, en fisioterapia, en todas estas cosas es muy elevado. El otro día hablaba con Chus Colleteras, el organizador de la 312, y me decía que, para que nos hagamos una idea, la media de estancia de los 8.500 participantes que vienen cada año es de 6 días y medio, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo de la 312, tiene un impacto económico de 18 millones de euros y la verdad es que es un turismo de calidad sin duda y además yo creo que una cosa también muy importante, de los 8.500 participantes que ha habido este año, nada más y nada menos que 2.600 son residentes. Yo creo que también es muy importante este retorno social hacia el interior, donde los residentes formamos parte del proceso, del evento, y nos lo sentimos como nuestro, ¿vale? Yo creo que es una cosa muy importante y a tener en cuenta. Y después me hablaban del paralelismo entre turismo y deporte. Yo creo que más que paralelismos es ya una convergencia. Yo creo que la presidenta Proens, la primera decisión lo primero que decidió cuando llegó fue hacer la Consellería de Turismo, Deporte y Cultura. Y yo creo que fue una cosa de alabar y yo creo que está dando sus resultados. Forma parte de nuestro plan estratégico apostar por los grandes eventos, por las grandes citas deportivas. Como bien decía el presidente, el próximo 6 de junio nos visita la selección femenina de Inglaterra y es un ejemplo de estas grandes citas por las que el gobierno apuesta. Gracias, John Tony. Para terminar también presentamos a Rubén Sousa, que es actualmente el regidor, concejal de turismo en Ibiza, un referente mundial del turismo. Desde hace años ya Ibiza no es solo discoteca y fiesta, o en gran parte ya no es solo eso. Lleváis también años intentando diversificar la imagen de Ibiza. ¿Puede el deporte ayudarnos a redefinir qué tipo de turismo queremos atraer y qué territorio queremos proyectar al mundo? Sí, en primer lugar agradecer la invitación a este foro y seguramente más de uno se habrá sorprendido cuando ha visto que un concejal de turismo venía aquí a hablar de deporte y turismo, ¿no? Porque todo el mundo pues escucha Ibiza y le viene a la cabeza pues un turismo pues más de ocio, en el cual pues somos líderes y invitados en todo el mundo y del cual estamos orgullosos, pero es cierto que desde hace 15 años aproximadamente pues Ibiza ya se proyecta como un destino pues más diversificado, entre otras cosas pues el deporte es uno de las mayores inyecciones de turismo fuera del ocio. Es un turismo que ayuda a extender la temporada más allá de los meses de verano. Ya estamos empezando temporadas en el mes de marzo, que eso para Ibiza es mucho. No tenemos la suerte de tener las infraestructuras que tiene Mallorca, que puede acoger el cicloturismo desde los meses de enero, febrero y bueno, pues para Ibiza el poder empezar con competiciones deportivas, maratones, trails, carreras ciclistas, cicloturistas con participantes de talla mundial, como este año que ha participado Indurain, ¿no? Campeón 4 veces del Tour de Francia, pues eso hace poner el foco de Ibiza en un turismo más fuera de la casilla que todo el mundo espera, ¿no? Entonces pues la respuesta es sí, obviamente. El deporte ayuda
a diversificar, ayuda a proyectar un destino totalmente distinto y luego pues no olvidemos que esa gente que viene a competir y que bueno, pues tiene una estancia mínima de 2 noches aproximadamente, pues luego pues, se queda una pequeña píldora del destino y luego ve que fuera de temporada puede conocer un destino como es el de Ibiza y vuelve pues con la familia o con los amigos o de forma individual. Bien, vamos a empezar. Quiero hacer un apunte. Creo que vivimos un tiempo actual donde todo el mundo se cuida mucho, ¿no? Todo lo healthy ahora está muy de moda. Entonces, vamos a proyectar desde aquí las preguntas para abrir debate. ¿Qué liderazgo tienen hoy industrias tan expuestas como son el turismo y el deporte? Señor presidente. Vamos a ver. Para que todos saben. Bien, vamos a ver, yo lo he dicho anteriormente, es decir, yo creo que el deporte y el turismo empezaron separados y ahora es imposible entenderlos como una cosa separada. Mirad, en nuestra federación nosotros hacemos 64.000 desplazamientos interislas durante 9 meses. Eso significa turismo. Yo tengo un hijo un poco ya más mayor, pero yo me iba a todos los viajes a Ibiza y Menorca con mi hijo. Como un ejemplo personal. Pues tenemos 64.000 viajes cada año en nuestra disciplina, que es fútbol, que viajan interislas. ¿Eso qué significa? Dinero. Significa movimiento de personas, significa pernoctaciones, significa gasto. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos una comunidad atípica. Atípica porque no tenemos una carretera que nos une. Tenemos mar, tenemos barcos y tenemos aviones. No podemos ir a comer a Ciudadela si lo decidimos a las 12 del mediodía. Tenemos que coger un avión y tenemos que planearlo. Por lo tanto, quizás nos conviene estar 2 días. Creo que eso es importante para una comunidad como la nuestra, valorar el turismo interior propio de los residentes, en primer lugar. En primer lugar porque es necesario, porque hablo del fútbol, pero os puedo garantizar que somos 64.000 personas que viajan, pero tenemos 49 federaciones más. Y todas tienen, o casi todas, tienen competiciones interislas. Por lo tanto, el primer momento es el turismo interno, que como deporte hacemos. Y el segundo es, como hemos dicho antes, es decir, yo creo que al final, que en España tengamos entre 16 y 18 millones de personas que practican deporte, y otras tantas que ahora todo el mundo se ha puesto a correr, que parece que todos aquellos que se emborrachaban de jóvenes ahora corre todo el mundo. Parece que todo el mundo ha salido a correr ahora. No diga por mí, ¿no? No, ni por Barbani, no, pero es verdad. Oye, es cierto que los gimnasios no existían hace X años. Yo creo que la gente, el mundo, busca hoy esto, busca estar healthy. Quiere salud, el deporte es salud, el deporte es sanidad. Cuanto más sanos estemos, menos empleamos en sanidad, menos gasto empleamos. Por lo tanto, yo creo que es una simbiosis de movilidad. Son muchísimas consellerías en este caso, muchísimos ámbitos que el deporte toca. Por lo tanto, yo creo que el impacto social, cultural, económico es esencial para nuestra comunidad, y en este caso el deporte insular de cada una de las islas puede aportar mucho a ello. Estamos en torno, en el fútbol, cada fin de semana movemos entre 180 y 200.000 personas, de viernes a domingo por la tarde. Pues los que habéis tenido hijos que han hecho deporte, ya no digo fútbol, si te ha tocado vivir en Palma y te vas a jugar un partido a Artà, ya te quedas a comer con el equipo, con la familia, pasar la tarde allí y hacer una visita, porque igual hacía 20 años que no iba a Artà. Pero yo creo que este turismo es el que tenemos potestad para los que estamos en este lado de la mesa, los presidentes de federaciones, es por el que tenemos que apostar con la ayuda del gobierno. Lo que viene de fuera pues ya son otros cauces que yo ahí no me meto, pero sí que es verdad que el impacto que podamos tener en todo esto es, sobre todo a mayores, pensar que de alguna manera todas aquellas personas que han vivido el deporte, quizás las que no lo han vivido no han ido tanto a Ibiza y Menorca como las que lo hemos vivido. Porque yo iba 2 o 3 veces al año a Ibiza, 2 o 3 veces al año a Menorca, porque mi hijo jugaba competición interislas. Por lo tanto, creo que es esencial, y como he dicho antes, que trabajemos en pos de mejorar ese turismo. Es un turismo que además es el más ecológico del mundo. Es decir, nosotros no contaminamos absolutamente nada. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
Creo que la gente es muy respetuosa con el entorno, los extranjeros que vienen a hacer deporte a las islas son muy respetuosos con el entorno, salvo excepciones, y creo que es un turismo por el que hay que apostar de verdad. Creo que nos queda mucho camino por hacer, creo que los hoteles en Mallorca, y eso probablemente mucho de vosotros me lo discutiréis, si apostásemos mucho por el deporte, la temporada sería mucho más larga para ellos. Yo tuve la suerte de tener hoteles en Menorca y os digo que la temporada en Menorca eran 3 meses justos, 3 meses justos, temporada alta, del 15 de junio al 15 de septiembre, el resto de la temporada baja. Por lo tanto, yo creo que el Camí de Caballos está muy bien, pero creo que hay que relanzar por parte de todas las administraciones, entidades hoteleras, que ese turismo pues, realmente se asiente de alguna manera en un clima, la gente viene aquí por el clima, en un clima tan peculiar que tenemos nosotros, que hace buen tiempo casi todo el año. Yo el sábado tuve la gala del centenario y llovió a cántaros, pero bueno, casi todo el año hace buen tiempo. Por lo tanto, creo que estamos en el buen camino y creo que debemos seguir haciendo mesas redondas como esta para ver si podemos avanzar un poco más en cómo mantener ese turismo deportivo. Inma, ¿coincides a nivel de liderazgo en turismo y en deporte? ¿Qué es lo que necesita esta centro? Vale, no, si no te importa voy a comentar una serie de temas de lo que se ha venido comentando. Lo primero, y veo aquí una amplia representación de la academia, en este caso femenina, con lo cual creo que lo podrán corroborar, hacen falta unas cuentas satélites del deporte. Es la única de las pocas industrias, hay cuentas satélites de la cultura, hay cuentas satélites del turismo, hay cuentas satélites de la sanidad, pero no hay cuentas satélites del deporte. Eso ya le sitúa en una desventaja a la hora de definir políticas públicas, sobre todo políticas públicas holísticas e integradas. Se hacen muchos impactos a través de las tablas Imputapus, se hacen impactos de determinados eventos, ¿no? Y se cuantifica cuál es el gasto que se ha estimado en función de la estancia que comentaba el presidente, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. La industria deportiva es una industria en sí misma, forma parte de la red de cadenas de valor que integran el turismo, pero también forma parte de otras redes de cadenas de valor muy importantes como es la sanitaria y como es la textil y como es la industria de lo que hacen los tornillos, todo esto de las bicicletas y de toda la serie de materiales que se utilizan, con lo cual yo creo que ahí hace falta es un tema que es importante. Hablando de cifras, que no los hemos puesto encima de la mesa, los últimos datos que hay de España del turismo deportivo es de 8.350 millones, incluyendo viajes para practicar deporte o asistir a eventos, lo leo literalmente, y solo el gasto directo se estima en 3.048 millones. De lo que se estima que es el deporte, que es el 3,3% del PIB, que está mal contado porque no hay cuenta satélite, con lo cual es una estimación que hacemos aproximada, el turismo deportivo sería un 8% de ese impacto del PIB, ¿no? Aún así, el deporte se cuantifica en 45.000 millones de euros de impacto en la economía de España y emplea más de 600.030 personas. Con lo cual yo creo que son cifras muy importantes, ¿no? Entonces me parecía importante puntualizar y reivindicar bueno, desde CEO estamos trabajando muchísimo en eso porque consideramos imprescindible, estamos en negociaciones, si voy a llamar así, hay unas cuentas satélites del año 2014 que quedaron en un cajón y que estamos a ver si las recuperamos. Acaba de salir un informe muy interesante que ha hecho la universidad, que ha hecho la Fundación Rafael del Pino con un instituto valenciano sobre el impacto del deporte en España, que es de la que he sacado todas estas cifras y que es muy interesante, pero que es lo único que hay. Allí lo que se refleja es que no estamos viviendo una de las principales industrias de nuestro país en este momento. Y eso trae consecuencias como que perdemos ventaja competitiva a la hora de importar y de exportar productos españoles adentro. En cuanto al liderazgo, yo creo que el posicionamiento de España es excepcional. Lo que pasa que no está garantizado de por vida. España en estos momentos necesita, no para el turismo deportivo, para la industria del deporte, una visión holística del sistema. ¿Eso qué significa? Que no puedes desligar las políticas públicas que destinas al deporte, no las puedes desligar de las políticas públicas de movilidad, de las políticas públicas de laborales, ni de las políticas públicas de vivienda, ni de otras muchas más. Y en lo que no tengamos eso claro, que es un enfoque sistémico de lo que está pasando, pues el deporte va a seguir siendo complementario a lo que es la actividad turística como una actividad más, bien sea porque vienes a practicar deporte o bien porque lo ligas al wellness o a una experiencia deportiva
de X, ¿no? Y eso no pasa únicamente con el deporte, pasa también con la cultura. Entonces yo creo que el primer paso que hay que dar es que el liderazgo que tenemos no está garantizado, el turismo se tiene que planificar y no se tiene que planificar en silos, sino que se tiene que planificar con una visión holística y sistémica de lo que está pasando para realmente conseguir la integración además de todos los actores que influyen en la cadena, incluidos los propios residentes, y conseguir esas 3Ds que se habla tanto ahora, que es la desestacionalización, la resterritorialización y la diversificación, de las que forma gran parte el deporte, y además la sostenibilidad, que también está muy manida, pero no vamos a tener nunca sostenibilidad social si no conseguimos hacer unas políticas de vivienda adecuadas y unas políticas de movilidad adecuadas. Y no vamos a tener una sostenibilidad medioambiental si no tenemos una sostenibilidad económica. La sostenibilidad tiene que ser rentable. Las empresas han nacido y se desarrollan para ganar dinero y para generar bienestar. Y entonces creo que eso es como la clave para que todo eso funcione. Dicho esto, está totalmente estudiado que por cada euro que se invierte en deporte, el retorno en la sanidad supera los 2 euros. ¿Por qué? Porque se prevén muchísimas enfermedades en estos momentos, ¿no? Y ya sabéis que una tendencia creciente, y hay algunas comunidades que lo han instaurado, como Madrid, La Rioja, Valencia, y estamos caminando por otras más, que es la receta deportiva. Porque eso yo está enfermo, que tiene que hacer un poco de deporte, no venga a contar que está muy mal cuando se come cada día 10 donuts y no se mueve de la silla. Entonces, pues mira, es que efectivamente se va a poner muy enfermo. Entonces, yo creo que de cada vez más se está avanzando a que esa sostenibilidad social esté también ligada al deporte, y pasando por la sanidad, que ahora está muy de moda, la longevidad, el cuidarse, etcétera, etcétera, y por eso la gente corre de ellos mismos, están huyendo de ellos mismos. Bueno, pues dentro de esa huida lo que intentan también es mantenerse en forma para estar mejor, ¿no? Entonces me parecía importante plantear estos temas, porque creo que son clave a la hora de hablar de liderazgo y hablar de estrategia. Gracias. Voy a lanzar pregunta tanto para el director general de deportes como el concejal de turismo de Eivisa. ¿Puede el deporte cambiar la percepción internacional de un destino? Sí. De hecho, al final en Ibiza lo que conseguimos es proyectar que Ibiza está abierta, ¿no? Porque yo cuando empecé a ir a ferias turísticas, la gente se sorprendía de que el invierno, de que les estuviese ofreciendo una experiencia de invierno, porque todo el mundo piensa que está cerrado, ¿no? Que una vez que termina la temporada en Ibiza no hay nada que hacer, ¿no? Lo cual lo que proyecta el deporte es que el destino sigue abierto y pues da otro registro al que todo el mundo conoce, lo cual pues sí que puede cambiar la percepción, y de hecho la cambia. De hecho, por eso se invierte en deporte, no solamente por el retorno que tiene, que también es importante, sino por comprar ese relato de destino, que no solamente somos sol, playa y ocio, sino que aparte pues estamos abiertos durante el invierno, y cuando estamos proyectando el deporte estamos proyectando de la mano pues, la gastronomía, el patrimonio, la cultura y toda la oferta complementaria que conlleva. ¿Coincide John Tony? ¿Quiere matizar? 100%. Y es un poquito el objetivo, nos conocen como destino de sol y playa, y un poquito el objetivo de apostar por los grandes eventos deportivos es esto, cambiar un poquito la imagen y que vean que somos mucho más que sol y playa. Yo, por ejemplo, en noviembre hice la Mallorca by UTMB por la Serra de Tramuntana, y me encontré gente portuguesas en este caso que flipaban. No sabíamos que en Mallorca había la Serra de Tramuntana, y es que es impresionante cuando la pisas, además de bonita, claro. Y en el caso de Ibiza, bueno, lo ha dicho Rubén, que está muy bien que la gente vea a través del deporte que Ibiza es mucho más que ocio y que fiesta. Menos en la categoría, todo lo demás lo tenemos de profesional, porque gastamos mucho en bicicletas, como decíamos, en nutricionistas, en fisios, en comida y demás, ¿no? Vamos hacia allí. Lanzo una pregunta para los 4. Sí, claro. Me puedes interrumpir cuando quieras. Perdonad,
No, porque creo que es importante, nos estamos dejando un punto en esto de la visión internacional, que es la diplomacia del deporte. El deporte es una herramienta magnífica tanto para la diplomacia internacional, la diplomacia de política exterior. Quien no ha ido a cualquier país y se ha encontrado un niño, una persona con una camiseta del Madrid, del Barça o del Mallorca o de cualquier equipo, con lo cual es una herramienta fantástica. Por otro lado, es una herramienta de diplomacia económica. De todos es conocido la atracción de inversión que trae el deporte, que está trayendo a España, las generaciones de infraestructuras que se están haciendo. Tenemos el Roig Arena ahora recientemente inaugurado en Valencia, que es una infraestructura no únicamente para el deporte, también para la cultura, que lo comentaba antes Andrés, ¿no? Esos usos multidisciplinares de las grandes infraestructuras. Y eso nos permite, además, generar marca país. El deporte es una herramienta que nos permite generar marca país. ¿Qué ventaja tiene España ahí? España tiene la ventaja de que encima es líder en turismo, con lo cual si tú en deporte, la liderazgo que tienes en turismo, que todo el mundo nos mira en cómo lo estamos haciendo, por lo que han sabido hacer nuestras empresas muy bien, que ha sido el desarrollar sus activos turísticos y el desarrollar destinos dentro y fuera de España, pues al final lo que consigues es que con la cultura, con el deporte, más el liderazgo, más la capacidad económica y tienes capacidad de atraer, te conviertes en el líder mundial de diplomacia deportiva, ¿no? Y ahí hay mucha literatura escrita y yo creo que es muy importante el tenerlo en mente y no verlo solo como un tema menor, sino que si queremos ir hacia afuera hay que utilizar el deporte para esa internacionalización. Totalmente de acuerdo, como decíamos también previamente, no, faltaría para esto, ¿no? Lanzo pregunta para los cuatro, no sé si Jordi iba a ser el primero en responder, pero decía Inma que el turismo del futuro, incluso el deporte del futuro, se construye hoy, ¿no? Pero ¿qué relato queremos construir de Baleares en todos los aspectos dentro de aquí a 10 años? Vamos a ver, también lo ha dicho Inma. Es decir, es que yo creo que el deporte va mucho más allá. Es decir, cuando las instituciones públicas están solucionando los problemas de infraestructuras, también lo ha dicho el alcalde en su presentación, creo que están solucionando problemas muy importantes para la sociedad, pero sobre todo también para la gente que viene de fuera. Es decir, creo que somos referentes España en turismo, pero también somos referentes en deporte. Y lo que creo es que no hemos sido capaces de unirnos todavía al 100%. Porque yo que he estado también en los dos lados, es mucho más fácil vender habitaciones, no hablo en general, disculpad, no hablo en general, hablo a un turoperador, que realmente apostar por unas pruebas deportivas que celebran durante todo el año. Y tampoco existe este tipo de turoperador deportivo, que no es fácil llegar a él. Por lo tanto, yo creo que al final es un poco de todo. Al final, como he dicho antes también, al ser referentes en los dos sentidos, quizás somos referentes en más cosas, pero no recuerdo mucho más de ellas. El fútbol y el deporte se juegan en cualquier conflicto que hay en el mundo. En cualquier conflicto, en cualquier guerra, en cualquier momento, porque la gente necesita soñar, necesita seguir estando bien, necesita seguir estando viva, necesita seguir haciendo deporte. Hemos visto partidos en lugares que dices, oye, que se están bombardeando. Entonces la gente sale a correr, o a nosotros que somos gente pacífica, ¿verdad? Aquí en Mallorca se nos hace un mundo. Pero yo creo que el deporte es eso, es que atrae gente y que sobre todo te permite soñar. Por lo tanto, toda esta gente que ahora se suma a todo ese deporte, quizás no federado en gran parte, lo que hace es que nuestra comunidad sea rica de enero a diciembre. Que tengamos carreras populares de enero a diciembre, que tengamos montañismo, carreras en la montaña de enero a diciembre, hace que realmente ese sueño que es para todo el mundo, o ver a su hijo, o verse a él, conseguir un propósito, nos conlleve como comunidad a un retorno económico tremendo. Entonces, abogo, y lo he dicho antes y lo diré hasta que me dejéis hablar, abogo porque las instituciones nos echen una mano a todas las federaciones deportivas para que creen más infraestructuras, para que haya más pruebas oficiales, para que, en definitiva, tengamos más recursos económicos como comunidad. Y si los tenemos como comunidad, los tendremos todos. Se lleva recados el director general, creo. Pobre, no, por él, se lo diría que eso tenga que decir. John Tony, ¿cómo queremos que nos vean dentro de 10 años y en qué estamos trabajando ahora? Bueno, estamos trabajando en traer y en mantener grandes eventos deportivos. Aquí hemos hablado desde
de algunos que se hacen aquí en la Serra de Tramuntana, Mallorca Bay, UTMB, Camí de Cavalls en Menorca, BTT en Ibiza, la Pimaratón que se hace en octubre. Bueno, podríamos hablar de más de 25 grandes eventos que se hacen en Islas Baleares, por cierto, patrocinados por la Agencia de Estrategia Turística del Gobierno, los más grandes y los singulares, y los más pequeñitos directamente desde deportes con una subvención. Y es un poquito la idea, mantener los grandes eventos que tenemos y de alguna forma ir incorporando otros eventos importantes que pueden ir apareciendo. Por ejemplo, hasta hace 2 años no teníamos la Mallorca Bay UTMB y la verdad es que está teniendo unos impactos y unos números impresionantes, sin duda. Se me quedó una cosa cuando hablamos de futuro. Pensar que en 4 años se celebra el Mundial de Fútbol en España. Imaginaos la de millones y millones y millones de turistas que van a venir a España. Es decir, ¿por qué no acoge Baleares un partido de España del Mundial? Porque la capacidad del estadio no da. Y no digo que sea mal, todo lo contrario, es decir, no podemos poner más capacidad porque los mallorquines somos como somos. Si empieza a hacer calor, no vamos al fútbol, vamos a la playa, y si llueve o estamos a 12 grados, ya no vamos al fútbol. Las plazas nos bastan. Pero os vengo a decir que al final, en 4 años, hablando del futuro deportivo a nivel nacional, estaremos en el foco del mundo, porque celebramos un mundial. Y eso implica pues que, además de las selecciones que vienen con mucho tiempo de antelación y el dinero que se gastan, porque esta gente sí que no mire prim, el resto del mundo, y sobre todo europeos, pues vendrán aquí a pasar semanas, porque un mundial dura muchas semanas. En cuanto al partido de España, que también lo hemos comentado antes, simplemente la selección española que viene aquí, la inglesa, vienen 8 días a hacer el stage aquí, porque luego ya se van directamente. ¿Cuánta gente, presidente, hablamos de la selección más o menos? Bueno, hablamos de en la selección española, con el dato que yo tengo, hablamos de más de 80 personas que van a estar aquí 6 días, gastando en hoteles, y otras 80 entiendo que de Inglaterra. Por tanto, imagínate eso trasladado a un mundial masculino, que no son 80, son 100 más o menos por equipo, además de los turistas. Es decir, yo creo que de cara a futuro tenemos muchas pruebas mundiales en España, y sobre todo porque yo, que he tenido la suerte de ir a las galas del deporte de las 3 islas, os puedo decir que tenemos campeones de España en todas las modalidades. Eso implica movimiento de gente continuamente, eso implica competiciones nacionales. Ayer estuve visitando el centro de tecnificación del Gobierno, tiene la mejor maquinaria de Baleares para recuperación de deportistas. Yo creo que estamos en la buena onda, estamos de camino, pero creo que nos queda Jaime, mucho por recorrer. Inma, nos hablabas al principio de que no queríamos o no pensamos en futuro sin sobre todo vivir y trabajar el presente, pero desde la COE, ¿cómo proyectamos la visión específicamente, obviamente, de Baleares dentro de 10 años y cómo se está trabajando ahora? Bueno, me dejas puntualizar una cosa. Ha abierto un melón el presidente muy interesante, que es el de la financiación del deporte, que es un melón interesante. Y entonces ahí hay 2 temas que son muy relevantes. Uno es el de la piratería, que el deporte base, y corríjame, presidente si no es así, se financia prácticamente en su integridad de los derechos audiovisuales precisamente del fútbol, es la liga la que subvenciona el resto de deportes, cosa que el gobierno de España no está haciendo nada por intentar minimizar en estos momentos, con lo cual creo que es importante ponerlo en la mesa, porque la sostenibilidad del deporte en España depende de cómo resolvamos el problema de piratería, que en estos momentos es un problema muy grave. Nosotros en COE estamos trabajando, tenemos un equipo de trabajo y hemos creado una alianza interna, etcétera, porque nos parece que es importantísimo para que sobreviva el deporte. Discúlpame que te interrumpa, es cierto, pero España es el país europeo con más visualización de partidos de pago y con el precio más caro por ver el fútbol. Claro, porque como hay muchos piratas,
Pero cada año la liga Claro, como sube hay el muchos... número. No, pero si tú quitas a los piratas, no te preocupes que se bajaría el precio. Pero suben los espectadores cada año. Suben los espectadores A pesar de la piratería. porque ya se tienen muchas sentencias, ha habido un gran recorrido en sede judicial y la liga ahora corta. Que no, ahora la gran lucha la tenemos con las grandes plataformas. Y la liga ahora corta y está en una sentencia que le permite que además corta a los buenos y a los malos. O sea que en un momento dado cuando corta también se carga otras cosas. Y eso permite que no se puedan los eventos en directo, que no se puedan seguir retransmitiendo. Entonces suben los espectadores porque la gente se da cuenta que no le queda más remedio que si quiere ver el fútbol subiendo, pero no se puede conseguir que bajen los precios porque siga habiendo unas redes, que además son muy turbias, por llamarlo finamente de alguna manera, vinculadas a la piratería en el deporte. Que curiosamente esta semana un futbolista del Madrid, Kylian Mbappé, no fue convocado, publicó una story donde estaba viendo el partido de su equipo y lo veía en Bein Sports, que no tienen los derechos en España, ¿no? Se equivocó, y seguramente le salga caro, pero bueno, ese es uno de los primeros puntos, el tema de la piratería, que me parece muy relevante y que nosotros lo estamos trabajando mucho. Y el otro tema que es muy relevante es el facilitar a las empresas su acercamiento al deporte. Para eso se necesita una ley de mecenazgo y una ley de patrocinio. Y el mecenazgo, nosotros hemos conseguido algunos avances en la última actualización que se hizo, pero queda mucho camino, se tiene que actualizar al mercado, a lo que son el mercado de hoy, y después tiene que haber una ley de patrocinios que no existe, porque no es lo mismo el mecenazgo que el patrocinio. Y luego se tiene que dejar de poner trabas a las empresas. Ahora las marcas no pueden promocionar el deporte en determinados letreros que veíamos, etcétera, porque está prohibido, porque están fomentando el consumo de alcohol, etcétera. Podemos entrar en una especie de buenismo, etcétera, que hace que las marcas tengan muchísimos problemas para seguir. Evidentemente están avanzando en las bebidas no alcohólicas, pero tengan muchísimos problemas para seguir dando el soporte. Hay limitaciones también con los refrescos, por ejemplo. En el caso de Coca-Cola nos podrán por el azúcar, sí, por el azúcar. Árbitro odiado por todo el mundo, pero todo lo que al final. O sea, es que nos hemos ido de tiempo. No podemos. Bueno, Penaltis. yo puedo dar prórroga, penaltis, todo lo que tú quieras. A lo mejor tienes un problema con las mesas que vienen después. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Déjame solo una cosa, pero nada. que no he contestado la pregunta que me habían hecho, estaba en otra cosa. Veo al alcalde de la Nucia ahí. Si ustedes quieren saber cómo se planifica el destino del presente y del futuro, pregúntenselo a él. Yo la semana que viene estaré allí, alcalde, pero es interesante que os lo cuente. Solo hay un secreto: planificar e invertir, atraer inversión y planificar. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Una última reflexión. Creo que somos líderes mundiales en tres aspectos el turismo, ¿no? Sobre todo en Baleares. Una es por el clima, que creo que no podemos hacer mucho en este sentido. Otra es por el territorio, como decíamos, tenemos Serra de Tramuntana, tenemos playas, pero en la última parte sí que podemos hacer cosa, que es que la gente viene sobre todo pues, por el tema de culinario, ¿no? Se come muy bien en España, y de turismo, de los hoteles, de cómo cuidamos al visitante, que en este tercer aspecto creo que sí, que podemos hacer mucho y que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Por supuesto. Así que gracias. Buenos días.